Hola, un cordial saludo, espero se encuentren súper bien. Bienvenidos al Caldero con Andy. Esta noche les daremos un paseo bastante interesante en la verdadera historia que gira atrás de la película de Emily Rose. Cantina Gläschen zu den Konstruktionen, beraten die Excelsia, in den Materien, beraten die Fidelis Sanctorum Apostolum, Ete Paulus, Primus, Sacramentum Christum, Terat, in den Materien Sanguis, Actia, Sanctorum, Sanctum, Omnibus, Importor. Rosenkranzmonat, weißt du ja, ne? Ja, Rosenkranz. aber die wenigsten beten. Die wenigsten. Ja. Und in der Kirche wird am allerwenigsten gebeten, weil die Herrn Pfarrer ja das für unmodern halten. Ja. Ja, Alle? fast. Die sind ja so blöd, wenn sie eine Ahnung hätten. Ah! Was haben Sie für die Rosenkranz? Warum? Ja, warum? Ah! Weil Weil ich mir den Tag eine. Nein, ich sag's nicht. Ich wird diese Rebellion. Weil er eine starke Halsmaul. Ja, Weil er eine starke Waffe ist. Gegen Satan ja, und alle Dämonen. ja, gegen uns. Ich muss dir sagen. Der Rosenkranz eine gewaltige Macht gegen Ja, gegen Satan und alle Dämonen. aber das glauben nicht viele. Die halten es ja nur als Weiberzeug. Zum Glück. Wer ist da schuld daran? Ja, Ihr. ja. Was kostbar ist der Rosenkranz? Kostbar. Rosenkranzmonat. Der Ausklingen verstellen nach nichts. Wir müssen das Geld so schade für. Dann kostet er was. Aber dem schon. Ja.
Zeit oder auch keine für. Ach so, die Arbeit. Ja, die Arbeit geht natürlich vor. Die Drecksau, die Bäden. Ja, genau, das kann Ihnen noch euer Glück sein. Aber das Ding, das gebesamen, die Drecksau, das haben die Ihnen eingepflanzt. Du meinst, die habe ich dann wieder genommen. Ja, ja. Wollt ihr das nicht haben? Oder nur die Hände gibt? Das haben wir sehr gerne. Sehr gerne. Sehr sogar. Ja. Ja! Oh, dafür ist traurig. Oh, dafür ist traurig. Und jetzt müssen wir den Drecksau aus Westbuschau kapiert. Aber das ist vor allem ein Auftrag von dir doch. Was frisst du das nicht? Noch mehr. Halt dir mal! Buenas, lo prometido es deuda y para hablar de este tema tan apasionante e interesante tenemos a nuestro experto y la persona que nos ha estado acompañando durante todo este tiempo hablando de demonología y teología, qué mejor que él para analizar este exorcismo como tal. Julio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación una vez más y bueno, sí, un tema bastante apasionante, creo que de los mejores que he estudiado. Que me ha tocado estudiar. La película, recordemos, salió allá por, no sé si fue el 2004, 2006, no recuerdo la verdad el año, ¿verdad? Pero te cuento a manera de anécdota que cuando yo la había ido a ver al cine, recuerdo que al final, yo fui a ver esa película sin saber que era basada en un caso real. Wow. Y cuando terminó la película y vi que estaba basado en un libro, ¿verdad? Que estaba un libro, se llamaba, este libro que está por acá, se llama El exorcismo de Anneliese Michael, o Anneliese Michel, así se llama la verdadera muchacha que le pasó el caso. Ella era alemana, nació en Bavaria, y pues yo pensaba ¿verdad? Que el caso era gringo y demás por el nombre, pero fue que le cambiaron el nombre para así hacerlo como más, para relacionarse más, digamos, con nombres de este lado, pero esta es la verdadera muchacha que le sucedió. Y el libro lo recomiendo muchísimo, desgraciadamente no existe en español, pero está documentado por una antropóloga. Entonces vieras que la forma que ella aborda el tema, ni siquiera ella está tratando de empujarle a usted en que usted crea que el caso es verdadero, ella simplemente presenta lo que se fue dando. Entonces el libro sumamente interesante y la película también, yo la recomendaría, ¿verdad? Ahí, obviamente siempre hay sus diferencias entre las películas y el libro. Uh-huh. Y pues a pesar de que hay diferencias entre la película y el libro, la película presenta algo un poco diferente que del resto de películas de exorcismos, que es que presenta esta no sé si se puede llamar dicotomía entre ciencia y fe, entre tratar en un juicio de demostrar si realmente esto fue una posesión o no, ¿verdad? Entonces es un tema muy interesante. Ok, para hacer énfasis, el primer audio que ustedes escucharon fue un audio real de una posesión como tal. Tras tantos intentos de exorcismo, se dieron la tarea de grabar, evidenciar estos sonidos y estos audios, ¿verdad? Ellos también como para tener algún tipo de archivo, ¿verdad? Y pues también tenerlo bien establecido para presentarlo a la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Yo quiero empezar hablando sobre las comparativas que podemos tener de la realidad versus la ficción de la película, ¿verdad? Sí hay muchas similitudes en ambas, porque sí las hay, ¿verdad? Pero hay otras que cambian nombres, por ejemplo, uh-huh. Otras exageraciones también, uh-huh. Aunque no tantas exageraciones, porque no hubo mucha manera de exagerar. ¿Puedes hablarnos más o menos de alguna similitud o uh-huh. alguna diferencia? Claro. Bueno, primero voy a mencionar algo. Una vez discutiendo este tema en un foro ateo,
¿verdad? Y que ellos me preguntaban, ¿y usted por qué cree que esto, que lo otro? ¿Verdad? Y yo les decía, ¿ves? Hay muchas cosas muy extrañas, muchos misterios, entre esos mencioné esto. Entonces un muchachito llegó y buscó un link donde alguien llegaba y desmentía todo este caso, ¿verdad? Ponía, no, vea que está enferma de la mente y todo eso, pero claro, ¿verdad? Llegar y desde afuera, llegar y decir, no, esa vara era tal cosa, era tal otra. Es como que usted vea un carro chocado y diga, fue que le fallaron los frenos y usted sabe nada. No, usted tiene que ir a investigar, indagar, ver qué fue lo que pasó, cómo sucedió, todo. O sea, ir a buscar un link que desmienta algo es muy fácil, ¿verdad? Pero en cambio, si uno estudia el tema, si estudia el caso, es muy, muy interesante. O si se da la tarea uno de escuchar Sí. cada audio, de leer bastante información, porque yo estos días, pues si bien es cierto, tenía un poco de información del tema, más sin embargo no estaba adentrada tanto y no había escuchado los audios de la manera como ella emite las voces, de la manera con que ella se comporta y caracteriza cada personaje, ¿verdad? Muy feo decirlo de esa manera, pero sí. Cuando estaba con un demonio hablaba diferente, cuando estaba con otro hablaba y sus cambios de vocales eran bastante notables, ¿verdad? Para ello, les vamos a dejar un audio en el cual van a escuchar las diferentes tonalidades de voz que Emily, bueno, en este caso Annalise, implementa, y los diferentes cambios de idiomas. Incluso se escucha un notorio cambio de acento a la hora de hablar. Y dicen que ella solo hablaba alemán, o sea, no hablaba otro idioma, y se ve el cambio. Entonces les dejamos por acá el audio. Mucho cuidado al escucharlo, por favor. Esto pueden bajarle el volumen, por tener un poquito de cautela, o usar audífonos para no contaminar a las otras personas que no están viendo programa. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht zu sagen, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schon. Nein, ihr Klötze. Und dann machen wir Klötze. Oh, so der will auch nicht. Oh, ich geh auch nicht. Oh. Sind wir schon 3? Wie. Was ist so eine Scheiße? Als Kind Gottes. Ich hab ein Moderschlag. Namen des Vaters. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil In der Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil das, Weil der Teufel größere Macht.
Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Un audio bastante intenso, bastante aterrador. Sin palabras me quedo yo, de verdad. Sí, entonces para seguir comparando la película, ella era Anneliese Michel. Anneliese Michel lo pronuncian algunos, ¿verdad? Ella nació el 21 de septiembre de 1952 y murió el 1 de julio de 1976, tenía 23 años apenas. Ella murió, ella medía 1,66 m, entonces, ¿verdad?, era más o menos no tan pequeñita, y en el momento que muere tenía apenas 30 kilogramos de peso. La causa de la muerte se designa como por malnutrición y por deshidratación. Como a ella le habían estado practicando exorcismos, entonces se culpan a los papás y a los sacerdotes que hicieron el exorcismo de homicidio, no sé si se llama homicidio culposo, ¿verdad? El hecho de no haberla cuidado adecuadamente, según, ¿verdad? Esa fue la acusación que se presentó hacia ellos. Pero Anneliese escribe en algún momento que ella niega cualquier tipo de atención o sea, que no la hospitalicen, sí, que ella niega eso. Vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Entonces parece que es una historia con un final triste, con un final complicado, pero a veces todas estas historias tienen un propósito. Aquí pareciera que la maldad ganó, pero vamos a ir conociendo cómo fue la historia. Entonces, entre una de las diferencias principales que hay con la película, vos sabías, Andy, porque en la película sale que es un exorcismo y después del exorcismo es que muere, ¿verdad? ¿Vos sabías cuántos exorcismos realmente le hicieron a ella? Leí que eran 40 y tantos. 67 exorcismos durante un año. Ok, qué interesante este tema, ¿verdad? Porque a lo que leí, ellos utilizaron un exorcismo, ¿verdad?, poco ortodoxo, o que era muy antiguo, el exorcismo romano, si no me equivoco. Utilizaron un ritual que creo que es de 1614, si no me equivoco. Pero, digamos, es gente que piensa, ¿por qué será que no había funcionado, verdad? Pero cuando usted lee la historia, usted entiende que todo pasó como tenía que pasar. Todo tenía una razón. Y eso es parte de las cosas tan bonitas que se aprende leyendo este libro, porque volviendo al libro que les presenté al principio del programa, ella llevaba un diario. Entonces en las páginas de este libro viene la letra de ella, incluso como a veces está más afectada, la letra se ve terrible, otras veces está más calma y entonces ella escribe. Interesante analizarlo con la grafología. Sí, muy interesante. Y la lucha interna que ella tiene durante toda esta lucha. Como yo les decía, ella terminó muriendo por malnutrición con solamente 30 kilogramos. Ahí, aunque aquí tengo la foto y los muchachos nos van a ayudar a ponerlo porque en internet hay bastantes, pasa de verse así como una muchacha normal a totalmente demacrada, y por supuesto eventualmente su cuerpito cedió. ¿Cómo empieza la...? A eso iba, para hacer vamos a hacer una reseña por lo menos por ahí. Anneliese empieza, siendo criada en bases católicas, con papá y mamá católica, y ella también, incluso también leí que ella era como obligada a pagar por pecados ajenos. Es algo que se acostumbraba mucho, no sé si conoces el tema, que la acostumbraban hasta dormir desnuda en el piso, como señal de... para solicitar perdón para los otros pecadores. Esa parte no la vi en el libro. Okay. ¿Verdad? Puede ser que, o sea, que en internet hay de todo, ¿verdad? Sí. Desde exageraciones hasta, ¿verdad? Yo creo que esta señora hizo una muy, muy buena investigación. Ella tuvo acceso a las cosas. Sumisión es la palabra. Sí. Era sometida. Entonces, ella hizo una muy buena investigación para que tal vez, ¿verdad?, la usemos de referencia en caso que uno se encuentre por ahí cosas medias raras que tal vez a veces la gente exagera por
¿verdad? Por hacer rating en sus programas o lo que sea, ¿verdad? Entonces, muy recomendada el libro de Felicitas de Goodman. Sí, lo que le hicieron énfasis era que era de padres católicos, ella criada mucho en el catolicismo, Sí, correcto, con bases sólidas y todo. Porque hay gente que trata de investigar por qué esta muchacha se jodió, ¿por qué se jodió? Seguramente le hacían quién sabe qué, seguro le hacían esto, seguro le hacían pero, salen conjeturas, ¿verdad? ¿Qué dicen en realidad los sacerdotes y los psiquiatras? Dicen que era una niña normal. Hasta que como a los 16 años ella tuvo como una neumonía, la pasó muy mal, quedó muy débil y a partir de ahí empieza a tener problemas ella, a partir de ahí en adelante. Leí que había un diagnóstico de epiléptico, de epilepsia. Correcto, en algún momento pues ella tiene convulsiones y tiene ese diagnóstico de epilepsia, pero antes de eso la muchacha empezó primero a tener visiones, ella veía demonios en las paredes, veía cosas de este tipo y fue progresando poco a poco a algo más grave. Cuando fue, obviamente cuando usted es un funcionario de la salud, usted intenta ver qué diagnostica. A ella se descartando todo. Sí, a ella lo que se dice es que tenía psicosis epiléptica, eso fue lo que la gente que no cree dice, pero los psiquiatras que la vieron a ella, a los papás le decían, no, esta muchacha no tiene algo psiquiátrico, tiene una posesión y para posesiones no hay pastillas. Y aquí viene algo muy interesante también, algo que no viene en la película. Otra pequeña diferencia, en la película sale que es un sacerdote, pero en realidad fueron 2 sacerdotes los que trabajaron en el caso de ella. Uno se llamaba el padre Ernst Alt, que es el que vemos aquí como más vestido modernamente, él tiene un traje, y aquí el padre Renz, Arnold Renz creo que se llama. Entonces, estos 2 sacerdotes, esto también es interesantísimo de la historia del libro que no se ve en la película, porque este sacerdote era como muchos sacerdotes modernos que no creen en estas cosas. Porque, ¿verdad? Por las películas a veces creemos que todos los padres creen esto, no. Hay muchos padres que recibieron una teología modernizada. Algunos dicen que es que fue una teología que toquetearon los masones y no sé qué, hay toda una historia con eso, ¿verdad? Pero es una teología modernizada que incluso se avergüenza, ven medieval el tema de los exorcismos. Y en cambio era un padre tradicional, muy bueno, con una vida muy buena. Este padre a raíz de la experiencia cambia de vida y se convierte entonces en un padre espiritual creyente, pero a este padre menos científico. Sí, no necesariamente, porque uno puede creer en ciencia y creer en estas cosas a la misma vez, simplemente, ¿verdad? Entender que sí existe este lado, porque el hecho de que yo ame la ciencia no quiere decir que yo no pueda creer en estas cosas, ¿verdad? Pero que su teología fuera más de fe, más espiritual y no más de tratar de razonar, que mira, seguramente esto era una, ¿verdad? Porque muchos sacerdotes ahora interpretan cuando ven los pasajes de Cristo donde saca demonios, seguramente era un enfermo mental y así le llamaban demonios. Pues no. Cabe resaltar en cuanto a los padres que en algunas, o sea, ellos solicitaron a la iglesia por el exorcismo en reiteradas ocasiones. Correcto, y obtuvieron finalmente el permiso, se obtiene del obispo, ¿verdad? Local. No desde el... No es del Vaticano, hay gente que tiene esa falsa concepción, es del obispo. El obispo local es el que da el permiso. El obispo local también es el que nombra exorcistas. En este momento que sucede esto y que la niña muere, incluso a ellos, los sacerdotes, muchos del clero les dan la espalda, porque dicen, ve, por andar metidos en esas cosas y eso no existe, y esto y lo otro, debieron darle cuidado a esto, ¿verdad? Pero ellos saben bien lo que estaban trabajando, ellos saben bien lo que estaba sucediendo y saben bien lo que estaba pasando los papás también. ¿Por qué? Porque cuando usted está en una mesa comiendo con su familia y de repente a ella la silla se le alza y vuelve a bajar con todo y ella, ya usted dice, bueno, no, ya eso se salió del ámbito psicológico, psiquiátrico, ¿verdad? A ella se la encontraron en una pared así pegada, ¿verdad? Poseído, pegada en una pared de arriba. ¿Cómo explica usted eso con psiquiatría? Entonces ellos los tenían bien claro, pero ¿cómo lleva usted una cosa desde la corte? Otra cosa que sale en la película, ¿había un doctor participando o eso fue fake? Varios lo vieron, y no les permitieron ir a testificar. Ok, porque en el juicio
juicio de la iban a película. llevar uno, en la película iban a No, llevar uno y lo atacaron, ¿verdad? supuestamente. Ajá, cierto. Y la forma que a veces el maligno ataca, a veces es más intelectual, arma enredos, arma divisiones. Sí, porque arma, si usted hubiera se acuerda- sido si usted se pone a bastante pensar, bueno. Muchas veces que hemos ido a un caso que involucra a estos bichos, siempre se arman enredos, pues. Hay problemas entre el equipo, algo pasa, se arman un pleito, porque así es como ellos causan la división, dividiendo ya debilitan los equipos y lo demás. Entonces, Sí, poniendo bastante aquí, obstáculos. En este caso lo que sucedió fue que no se le permitió a ellos, a los psiquiatras, poder testificar, ¿verdad? Porque un psiquiatra simplemente hubiera dicho, hey, no, lo que esta muchacha no tenía no se clasifica dentro de la ciencia. Ok, ahora otra cosa que quería preguntarte, a ver si conoces este punto. Leí que le suministraban un medicamento en el cual aislaba la mente de su ser. En el ámbito psiquiátrico, ¿verdad? Un psicotrópico, una medicina para tratar de inhibir las patologías psicológicas que aparentemente tenía. ¿Esto podría haber incrementado la revelación demoníaca que había en Annalise? Según entiendo, a ella intentaron medicarla varias veces, no servían, y entonces dejaban de tomarla porque simplemente nunca le ayudaron. Nunca hicieron nada. ¿Verdad? Entonces tal vez no haya incrementado la patología, simplemente ellos vieron que no hacían nada. Y tras de eso, ¿verdad? Todas estas, para quien ha tenido que pasar por este tipo de medicamentos, son medicamentos que más bien a veces ponen a la persona peor, ¿verdad? Entonces, pues, ¿para qué darle un medicamento a ella que no le estaba haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, pues ahí puede haber todo un debate con eso y demás, ¿verdad? Pero tal vez vamos a ir entrando Un poquito más. bueno, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Por qué sucedió? Ajá, eso sería bastante interesante. Ajá. ¿Por qué le sucede una posesión a una persona que era tan cercana a Dios o en buenos caminos o en buenos pasos? Y en este caso, hasta este punto, descartamos brujería, que hubiera abierto un portal, jugado la ouija, nada de este tipo de cosas que a lo largo de los programas hemos tratado de externar del cuáles son los canales de invasión para un demonio a una persona. En este caso lo descartamos totalmente porque era una persona muy devota, muy religiosa, mientras los demás chicos andaban de fiesta y demás, ella hacía su rosario, hacía sus oraciones. Entonces, el por qué le pasa esto a Annalise, Julio. Muy bien, pues son tantos detallitos, Sí. ¿verdad? Es un tema muy bonito. Pero ahí vamos realmente. recapitulando Pero un poquito. Vamos tratando de comprimir un poco la historia. Efectivamente, ella empezó a sentirse también, siendo ella muy católica y ella amando las cosas de Dios, estos espíritus la atormentaban, no le permitían acercarse a objetos religiosos, no le permitían ir a comulgar. Creo que en el diario, en el libro cuenta cómo ella iba una vez a hacer fila y no podía moverse, ¿verdad? Para comulgar, no podía moverse, no la dejaban, o sea, imagínense. Ella empezó a recibir tormentos muy duros, ¿verdad? Perdón, entre esos tormentos muy duros está la genuflexión. También. Muy, muy impulsiva, que supuestamente ella la hacía más de 600 veces al día. Sí. Ese es el acto que se hace frente a la iglesia, cuando llegas a la iglesia, que dobla solo una rodilla, pero ella la hacía muchas veces. ¿Será que Luego, estaba siendo sometida ella por el demonio para que ella se le doblegara ante el demonio? Cuando existe la posesión, ¿verdad? Habíamos hablado en el tema anterior que son las más raras, pues ellos hacen lo posible por degradar su cuerpo. Ellos nos odian, ¿verdad? Nos tratan como, usan mucho la palabra cerdos, ¿verdad? Cerdos y todo tipo de ofensas. Y nos odian porque le recordamos a Dios. Entonces a ella le hacían hacer todo tipo de cosas degradantes, ¿verdad? Ella comía cucarachas, ella mordía las paredes, se quebró un dientito, ¿verdad? Mordiendo paredes, se golpeaba. El doctor la veían toda golpeada, ¿verdad? Comía arañas, moscas, carbón. Sí, todo tipo de cosas así, ¿verdad? Entonces, muy duro para la familia, imagínense. Imagínense, si ya uno se preocupa por los hijos, por cualquier tontera ahí que les pasa, ahora imagínense una cosa de este tipo. Cuando por fin, ella los demonios que veía, los veía con 7 cabezas, 7 cuernos, algo parecido que como salen las visiones de la Biblia, los que veían las paredes, y cuando por fin los exorcistas consiguen el permiso, empiezan a tratar de averiguar los nombres. Pasa algo muy curioso porque ellos se identifican como Judas, Lucifer, Nerón, Hitler, el padre Fleischmann, que aparentemente era un padre corrupto que vivió en la Edad Media,
alemán, y Caín. Entonces, este padre Fleischmann parece que fue ladrón, solo duró sacerdote 3 años. Fue ladrón, asesino, aparentemente, ¿verdad? Y quién sabe qué más. Y en la película cabe resaltar que se cambia, se sí. cambia, creo que Hitler y... No, Hitler sí lo dejan, creo que es Fleischmann que y lo cambian por Legión y sí. por... Y no recuerdo cuál fue el otro, creo que en la película salían 7, ¿verdad? 7 nombres, creo. Siete para darle un poquito sí. más de veracidad, Sí, según sí. ellos, ¿verdad? Pero en la realidad vida fueron... eran esos 6, ¿verdad? Y ahora aquí viene una pregunta muy alta. ¿Y eran realmente Hitler? ¿Era realmente Caín? Bueno, según el libro de Fortea, que se llama Suma Demoníaca, donde él trata estos temas. Lo leí por vos. ¿Verdad? Sí. Él explica que las personas que al final de su vida niegan a Dios hasta el final de su vida, ¿verdad? Son personas tan malas que no logran tener ningún tipo de deseo de salvación. Dios respeta su libre albedrío, son almas condenadas, y entonces ellos después actúan como si fueran demonios de muy bajo rango, porque, ¿verdad?, los demonios se sienten superiores que nosotros, y los que caen ahí los tratan como lo peor. Y pues sí, puede ser que hayan sido almas condenadas que se manifestaron a través de ella. Incluso Judas dice: a mí me condenaron por haber negado al Señor y yo no haberme arrepentido, por ejemplo, dice. Porque se dice que si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo perdona, que así de bueno es Dios, que siendo el que traicionó a Jesús y lo vendió, si Judas se arrepiente, lo perdona, pero él no se arrepiente, se desespera y se ahorca. Qué irónico, ¿verdad? Porque todas estas personas, todos estos demonios tienen una historia bastante fuerte, cada uno bastante fuerte. Julio, vamos a dejar esto como en pausa, y les vamos a dar una semana para que en esa semana pues puedan ver la película. Incluso creo que hay otra película extra, ¿no sabes cómo es que se llama? Sí, existe una película alemana. Ajá. Existe la gringa, la más famosa, que se llama El exorcismo de Emily Rose. El exorcismo de Emily Rose. Existe otra también que no la he visto. Yo tampoco. Por ahí la vi, ¿verdad? Sí, yo no también. sé, tengo que buscarla realmente. Bueno, ahí les dejamos de tarea, porque para la próxima semana vamos a seguir con Julio por acá, indagando un poquito más de información acerca de este exorcismo tan cruel y tan atroz, más sin embargo también mostrarles la parte católica, ¿verdad? El mensaje como tal también, porque hay una historia bastante interesante también por ese lado. Entonces, nos vemos la próxima semana. Julio, muchísimas gracias. Mucho gusto, nos vemos, no se lo pierdan. Recuerden que esto llega gracias a Jock Medios. Feliz noche.